Bien, muy buenos días. Buenos días. Qué problema vivir en La Molina. El día de ayer en la noche estaba sentado viendo mi partido de fútbol y de repente escucho a los de la U. ¡Gol! Y todos estaban ahí, yo estaba sentadito, calladito. Ayer me di cuenta que en el lugar donde vivo casi el 70% son de la U. Pero cuando Alianza metió su gol, grité yo solo, en verdad, junto con mi hija, ¡Gol! ¡Gol! Y grité arriba, Alianza. Y a los 30 segundos se anuló el gol. Wow, no sé qué va a pasar con mi vecino, porque habíamos quedado con mi vecino que íbamos a salir juntos a caminar, pero ayer me di cuenta que es de la U, así que vamos viendo qué pasa. Bien, esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y yo voy a pedir a uno de la U que en algún momento pueda leer capítulo 3, versículos del 7 al 9. Así que voy a pedir a un hincha de la U que se aliste. En algún momento del mensaje voy a pedir que lea Jonás capítulo 3, versículos del 7 al 9. No tiene nada que ver con la U, por si acaso. Ya no piensen ahí por lo que van a leer que es algo para ustedes. La palabra de Dios, ¿ok? Bien, ¿cuántos de ustedes recuerdan su último plato de ceviche que han comido? A ver, ¿cuántos, mis amigos venezolanos, cuántos de ustedes les gusta el ceviche? ¿A cuántos les encanta el ceviche? ¿No? Tenemos ahí a mi hermano que es chef. Bueno, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más se acuerdan del ceviche? ¿Qué es lo que más? ¿Les gusta picante o no picante? A media tanda, como se dice. Ahora, ceviche que no pica, no es ceviche, ¿no? Yo soy chalaco y lamentablemente no me gusta el picante, así que ahí me critican cuando pasa esto, ¿no? Qué rico, ¿no? Comerse un plato de ceviche y recordar esto. Esta mañana vamos a estudiar acerca de Jonás y yo le puse al título del mensaje Jonás en la ciudad de los peces. Recordando que estamos llevando la serie de cuando la gracia supera la razón, cuando la gracia supera la razón. Esta mañana vamos a ver el tema de Jonás en la ciudad de los peces. ¿Y por qué la ciudad de los peces? Pues justamente hemos estado todos estos domingos viendo acerca de Jonás, hemos hablado acerca del barco, que Dios le mandó una tormenta y lo echó de un lado para otro hasta el punto de partirse, que hasta los marineros se asustaron. Después hemos hablado del pez, ¿no? Este pez que no es una ballena, es un pez que Dios lo creó y ya, ¿no? Y se tragó a Jonás y pasó este tiempo ahí con el pez. Hoy vamos a hablar capítulo 3 y vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad, para que ustedes puedan entender por qué he titulado a este mensaje Jonás en la ciudad de los peces. Y quiero contarles un poquito acerca de Nínive. Nínive estaba situada a orillas del río Tigris, aproximadamente a 750 kilómetros al noreste de Israel, ¿ok? El nombre de Nínive, viene de Ninus, por Nimrod, o Nunu, que es la palabra acadia, es decir, el idioma de Mesopotamia, que quiere decir pez. ¿Ok? Ahora ya entienden, pez. Es por ello que también se le conocía como la ciudad de los peces. Adoraban a la princesa Nashe, hija de Ea, no sé si la pueden poner ahí a Nashe, está por ahí Nashe, hija de Ea, diosa del agua fresca, ahí ustedes la pueden ver. Y lo que dice de Nashe la historia, era adorada como la diosa del agua, la fertilidad, la prosperidad y la justicia. ¿Okay? Esta era Nashe. Nashe también era vista como una diosa protectora de los pescadores y los marineros. ¿Okay? Seguimos. Y al dios pez Dagón, una estatua de un hombre con cabeza de pez. ¿Y qué se dice de Dagón? Era adorado como una deidad acuática y se le consideraba el dios de los peces. Se representaba a Dagón como un ser híbrido con el torso y las extremidades superiores de un humano y la cola de un pez. Entonces, ¿ahora entienden por qué Jonás no quería ir a Nínive? Jonás, el gran profeta que Dios le había escogido para ir a profetizar de Dios, a hablar acerca de Dios, por eso no quería ir a Nínive, porque sabía que este lugar era súper idólatra. Y no solamente era idólatra, sino que los ninivitas eran malos. Dice la historia que descuartizaban a sus enemigos. No solo los descuartizaban, les cortaban la cabeza, los ponían en una lanza y los ponían en la ciudad como señal de que ellos eran malos. Malos eran los ninivitas. Por eso es que Jonás no quería estar con los ninivitas, no quería ir a la ciudad. Ahora hemos visto toda la historia en el capítulo 1 acerca de que Jonás obedece a Dios, pero se va
al otro lado, ¿no? Obedece a Dios porque Dios le dice, anda, sí, él se para, se va, pero se va a Tarsis, no va a Nínive. Y sabemos también ya la historia de que él fue tomado por los marineros y estos paganos le dijeron, ¿tú a quién sirves? ¿De dónde vienes? Y sabemos también de que Jonás dijo, yo sirvo a Dios que creó el cielo y la tierra, y lo tomaron y lo echaron en el mar y se calmaron las aguas. Y habló Matías la semana pasada acerca de Jonás dentro del pez, de cómo él oró, cómo él estuvo ahí viendo en medio de todo lo que estaba viviendo la gracia de Dios que supera la razón. Porque no era razonable que un hombre como Jonás, que había decidido no servir a Dios, de no hacerle caso a Dios, de no obedecer a Dios, pueda estar vivo. Dios en su gracia permitió y tuvo un plan para Jonás. Porque Dios podía haber escogido a otro profeta en ese momento, podía haber escogido a otro hombre de Dios para seguir con el plan que Dios tenía para Nínive. Los ninivitas eran malos. Entonces, sabemos nosotros ya la historia de Jonás. Ahora entramos de lleno al capítulo 3. Pero antes de entrar al capítulo 3, saben por la historia que la Biblia nos enseña que hay muchos hombres en la Biblia donde nosotros podemos escuchar y ver acerca de lo que Dios ha hecho con ellos. Por ejemplo, tenemos a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Muévete de tu tierra, de tu parentela, de tu comodidad y ve al lugar que yo quiero que vayas, porque tú vas a ser de bendición. Tenemos a Moisés, que Moisés fue un hombre que nació en Egipto, vivió 40 años en Egipto, se mezcló con los egipcios, se hizo egipcio, pero Dios en una zarza le dijo, estás en lugar santo y vas a obedecer lo que yo digo, vas a sacar a mi pueblo y lo vas a llevar de este lugar, a la tierra prometida que le había dicho a Abraham. Ahora, es interesante que Moisés no solamente luchó con Faraón, sino que después tuvo una lucha tremenda ¿con quién? Con el pueblo de Israel, porque estos israelitas eran bravos, en la mañana estaban contentos porque habían salido, más tarde se estaban quejando, ¿por qué no sacaste? Y eran tan bravos y tan tontos, y disculpen la palabra, porque dijeron a Moisés, ¿cómo es que nos has sacado de este lugar? Allá teníamos cebollas, puerros, comida de chancho, mejor nos hubiéramos quedado allá. Y Moisés era como, ¿pero qué les pasa? Les hemos sacado, ahora tenemos frío, ahora tenemos calor, ahora ¿cómo nos vamos a guiar? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos miedo, los gigantes, y así. Moisés no solamente lidió con Faraón, sino que lidió con todo el pueblo. Al final de todo, encontramos que estos hombres de Dios, y puedo mencionarles más hombres de Dios, pudieron servir a Dios, pudieron ser completos en el servicio a Dios, porque una vez más, la gracia supera la razón. La gracia de Dios mantuvo a Moisés, la gracia de Dios mantuvo a Abraham. Dice Keller en uno de sus libros, justamente en el libro de Jonás, que él escribe, Profeta Pródigo, nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Debes perder tu vida para encontrarla. Otra vez, nunca te das cuenta de que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús es todo lo que tienes. Debes perder tu vida para encontrarla. Y eso es lo que pasó con cada persona que es llamada por Dios, al límite de hasta poder perder su vida, de poder sacrificarse para poder servirle al Señor. Lo que Dios hace con nosotros, como lo que hizo con Jonás, es mostrar su gracia en medio del razonamiento equivocado que él tenía acerca de los ninivitas. Entonces es importante entender que si nosotros como hijos de Dios, viviendo en este mundo, tenemos que entender de que Dios va a permitir cosas en nuestra vida, va a permitir sacrificios en nuestra vida, inclusive en algún momento hasta la muerte, porque tenemos cristianos que son perseguidos, que son encarcelados, que son muertos por la causa del Señor. Cosas que no entran en la razón. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo voy a razonar hacia eso? Jonás, cuando fue a predicar en el capítulo 3, obviamente se olvidó de todo lo que Dios era: amor, bondad, perdón. Él lo único que quería que era juicio. Juicio y juicio y juicio para los ninivitas. ¿Por qué? Porque eran perversos, eran idólatras, eran malos. Ellos necesitaban entender de que Dios los iba a castigar. Y Jonás estaba dispuesto a esperar que el martillo de Dios, la justicia de Dios, caiga sobre ellos. Sin embargo, encontramos a un Dios misericordioso, un Dios espectacularmente bondadoso, compasivo. Porque si leemos Jonás capítulo 3 versículo 10, Dios va a decir, al ver lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino los ninivitas, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Y Dios los perdonó. Y
ese perdón, la próxima semana vamos a estudiar el capítulo 4, donde Jonás se queja con Dios y se atreve a decir que estaba molesto hasta la muerte porque Jonás era idólatra, era patriota. Él era israelita y como israelita él decía, yo soy el profeta de Dios, yo guardo las leyes, yo cumplo la Torá, yo cumplo lo que la Biblia dice, lo que está escrito. Y estos ninivitas que son malos y perversos, ¿acaso pueden alcanzar el perdón de Dios? Y Dios dijo, sí, ellos van a alcanzarlo. Jonás estaba completamente desconectado del plan de Dios. Ahora escucha bien esto, ¿ah? Él tenía ídolos en su vida. ¿Cuál piensan que era un ídolo que tenía en su vida Jonás? Que no le dejaba ver con claridad el perdón y la compasión de Dios y la misericordia para los ninivitas. ¿Quién me puede decir un ídolo que tenía Jonás? Legalismo, exacto, su legalismo, ¿no? Tiene que ser así, tiene que ser así, de esta manera te comportas, ¿no? Cuando yo fui a estudiar en el seminario en el año 800, en los años 90, ¿no? En los 90, 91, 92, yo recuerdo que fui a estudiar y estando ahí estudiando, yo siempre he sido loco. Ahora ya estoy más tranquilo, ya tengo 52 años, ya pasó la vida loca, como dice, ¿no? Como dice Ricky Martin, ya pasó la vida loca, ¿no? Pero hacíamos locuras y medias y cuando llegamos allá, recuerdo que llegamos 18 muchachos de una sola iglesia, una iglesia pequeña ahí en el Callao. Llegamos y tenía, uy, ya vienen los del Callao, ¿no? Ya, nosotros ahí todo ya. Pero llegamos allá y recuerdo que cuando llegamos allá y estuvimos ya pasando los tiempos, salíamos de una iglesia donde salíamos a predicar todos los domingos, íbamos a predicar a las calles, predicábamos en los buses, predicábamos en las colas, predicábamos en los mercados. Recuerden una vez predicamos en un mercado, pasé la cortita, predicamos en un mercado y uno de nuestros amigos de la iglesia estaba predicando y hablando, ¿no? Y todos rodeados y de repente, en el Callao, aunque ahora es en todas partes, de repente él estaba predicando y vimos la acción de que un ladrón, ¿no? Agarró y se abalanzó ante alguien del público y le arranchó la cadenita, ¿no? En esos tiempos te arranchaban las cadenitas, no era la manera de robarte, ¿no? Pero este ladrón, al robar la cadena, en vez de correr hacia el otro lado, corrió hacia el que estaba predicando. Y el que estaba predicando, sí, Señor, nosotros nos habíamos dado cuenta, sí, Señor Jesús, que por aquí y por allá. Y viene el hombre y él agarra y hace esto y se cae. Entonces todos fuimos, lo agarramos, le devolvimos la cadena a la señora, todos nos calmamos. La señora se acercó a mi amigo que estaba predicando, se acercó y él las aventó, y tenía un montón de aventuras que pasaban, ¿no? De predicar y predicar. Cuando llegamos allá al seminario nos prohibieron predicar. Nos dijeron, no, ustedes no deben predicar porque ustedes tienen que estudiar. No, están locos. No, nos escapábamos. Bueno, mejor no les cuento. Pero bueno, hacíamos cosas locas para el Señor. Porque nosotros nos dimos cuenta que tenemos que servir a nuestro Dios. Jonás tenía este problema. Era legalista. Él pensaba de que la única forma de poder llegar a Dios era por las obras que uno tenía que hacer. Tenía que comportarse así, hacer así, hacer así. Eso se llama religión. Y lo que nosotros no vivimos es una religión, sino una relación con Dios. Que esto es algo que debemos nosotros tener en mente. No vivimos una religión, vivimos una relación con Dios. Una religión me lleva a que yo tengo que cumplir porque si no, Julio me va a llamar la atención, pastor, si no, hermano Matías me va a ver mal, si no, va a salir al frente Martín y va a decir algo de mí. No, yo no vivo una religión. Yo vengo acá por el Señor. Yo vengo para cantarle a mi Dios. Yo no vengo para que me vea, yo no vengo para lucirme. Yo vengo porque quiero saber de Dios, porque tengo una relación con Él. Jonás estaba totalmente perdido, totalmente desubicado en esta situación de saber qué es lo que Dios quería para su vida, qué es lo que Dios había determinado. Entonces encontramos a un Jonás que llega a una ciudad, la ciudad de los peces, llega a esta ciudad. Llega a una ciudad idólatra, una ciudad donde hay mucha gente que está buscando su propio beneficio, matando gente, y Dios le dice, ve, y él no va. Pero en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, después que Jonás había salido del pez, y no se sabe cuánto tiempo pasó desde que salió del pez hasta que fue a Nínive, no se sabe, la Biblia no dice. Algunos piensan de que pasó tal vez meses, años, no se sabe, pero fue. Y en el capítulo 3 Dios le va a decir, en el versículo 1 y 2, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar.
Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Ahora, vayamos viendo los detalles, ¿ya? Porque este primer punto que vamos a ver ahora, tengo 20 puntos en esta mañana, no, mentira. Este primer punto que vamos a ver esta mañana es el nuevo llamado para Jonás. Porque Dios ya lo había llamado y él obedeció, pero se fue para el otro lado. Es medio, no tiene razonamiento eso, ¿no? Ahora esta vez obedeció y fue donde Dios le dijo. Pero van a ver los detalles de Jonás en el transcurso del desarrollo del mensaje. Jonás habrá subido a Nínive con un corazón lleno de gratitud al Señor. Señor, gracias porque te placiste otra vez. Y mira, te placiste otra vez tenerme aquí para predicar, para otra vez profetizar e ir a esa Nínive y decirle qué malos que son. Jonás no se había dado cuenta que antes había desobedecido a Dios y que la gracia de Dios, el perdón de Dios había permitido de que él, de ese momento que estaba después del pez, vuelva a ser instalado para que siga predicando el evangelio, para que siga hablando a ellos acerca de Dios. Entonces Jonás tal vez se fue con ese corazón dispuesto a obedecer, a decirle a Dios, acá estoy dispuesto a servirte y a hacer lo que tú digas. Y eso es justamente lo que encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 2. Primero le dijo, levántate, anda. Después encontramos el capítulo 3, donde le dice, anda, y él obedece y inmediatamente se va para allá. Aquí vemos una vez más la gracia de Dios en la vida de Jonás. Porque Jonás podía haber sido desechado. Jonás podía haber sido puesto a un lado. Ok, una vez que Jonás obedece a lo que Dios dice, Dios le dice, esto le vas a decir. ¿Y cuál era el mensaje que esta vez Dios le dice a Moisés que iba a dar? Es este: dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuál fue el primer mensaje en el capítulo 1? Anda, ve a este pueblo y dile que están haciendo mal. Su maldad ha llegado hasta el colmo, hasta mí, ya no puedo más. Y era una comparación con Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué pecados habrán habido en Sodoma y Gomorra? No describe la Biblia, pero se cree que hubo mucho homosexualismo, mucha relación sexual con animales, y bueno, pecados totalmente perversos y depravados. Y Nínive llegó a este punto, y entonces Dios en esta segunda oportunidad, en vez de decirle, ve y adviérteles, no, ahora lo que va a pasar, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Y qué piensas que fue la reacción de Jonás? Chévere, monstruo. Pucha, que Dios se baja a todo este pueblo, feliz. Estoy cumpliendo lo que Dios me dice, lo que Dios me ha encomendado. Y el versículo sigue diciendo, Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y recorrió solamente un día mientras se proclamaba. Un detalle, Dios le dijo, ve y dile que los voy a destruir. Y a Jonás no le bastó más que una sola cosa, recorrer un día y saber de que Dios va a actuar y que Dios va a traer juicio. No tengo por qué recorrer los 3 días. Se cree que era una ciudad de muchos kilómetros, de muchos habitantes, que ya vamos a hablar en tu momento de esto, pero Jonás tuvo la actitud de decir, voy a obedecer y ahora sí, porque sé de que Dios va a cumplir lo que ha determinado, es terminar esta ciudad. ¿Obedeció al llamado? Obedeció al llamado. ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo al llamado de Dios? Ahora, ¿a qué llamado se está refiriendo? Al llamado de predicar el evangelio, de hablar a otros acerca de Cristo. Somos nosotros como aquellos que fueron llamados y le dijeron a Dios, Dios, si mojas la bellota de lana en la mañana y lo demás está seco, voy a ir. Y si mojas el resto y así, dándole pruebas a Dios. ¿Quién dijo esto? Gedeón. Porque si yo te voy a servir, tienes que hacer esto y esto y esto. Y otra vez Dios en su misericordia le da esa respuesta a Gedeón. Le da lo que él quiere y le dice, sí, Gedeón, voy a mojar primero la lana y lo demás va a estar seco y después va a ser al revés. No te preocupes, porque otra vez la gracia de Dios estaba con Gedeón. Y si leemos el transcurso de la Biblia, nos vamos a encontrar con muchos personajes que han sido llamados por Dios y su gracia ha estado ahí. Pero, ¿qué de nosotros? ¿Qué es de nuestro llamado?
¿Se acuerdan que dije la importancia de tener una relación con Dios y no una religión con Dios? Es que nos hemos acostumbrado a venir el domingo a la iglesia. ¿Ustedes se han dado cuenta que el domingo todos están felices? Todos están felices. Saludas al fulano, hola, ¿cómo estás? Al mengano, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la semana? Excelente, todo chévere, no hay ningún problema. Y es como que, no sé, en la puerta del colegio está la unción del Espíritu Santo, porque todos cuando entran, todos están felices. Han habido casos en mi vida que yendo de la iglesia, de la casa a mi iglesia, he peleado con él, he discutido con él, porque de repente teníamos que ver algo de la iglesia y me olvidé una cosa, me olvidé otra y andamos en el carro discutiendo y cuando ya estamos volteando y llegamos al estacionamiento, ¡prum! Soy el pastor, pues. Nadie tiene que saber que peleo, nadie tiene que saber que discuto, porque son puntos en contra. Pero ¿cuántos hogares pasa lo mismo? Se levantan, alistan al niño. Oye, ponle los zapatos. No, que la leche. No, que te olvidaste. Oye, alista el carro, pero yo te dije, pero por aquí. ¿Cómo es posible? Y vienen discutiendo. Y acá y es como que ¡pum! Todo cambia, todos están felices. Es que eso no es una relación. Eso es una religión. Trato de mostrar a otros que estoy bien con Dios para que los otros digan, wow, estás bien con Dios. Y eso es lo que Jonás tenía. Él quería ir a predicar solamente para que los demás digan, el profeta Jonás. El profeta Jonás, el primer enviado a los gentiles, porque los ninivitas eran gentiles, no eran judíos. Es el primer profeta que fue enviado a los gentiles y cumplió la orden de Dios. No, Jonás hizo más caso a sus ídolos. Hizo más caso a su legalismo, hizo más caso a su propio yo. Yo soy israelita, ellos no necesitan la salvación. ¿Cuántos ídolos tenemos? ¿Cuántos ídolos hay en medio nuestro que nos están invadiendo? El ídolo de la pereza, el ídolo de la hipocresía, del orgullo, de la soberbia, de la mentira. ¿Qué ídolo te está invadiendo que no te deja hacer caso al llamado de Dios? Dice Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, seguramente muy leído. Se me ha dado toda autoridad, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ay, me olvidé de leer versículo 17. Los pastores solamente deben cumplir esto. Los líderes solamente deben cumplir aquello. No, es para todos. No podemos echarle el paquete a los líderes, no podemos echarle el paquete a los pastores. Ustedes tienen que predicar, ustedes han sido llamados por Dios, ustedes deben salir. No, es para todos. Y la pregunta es, ¿cómo estás tú predicando el evangelio? ¿Cómo Dios te está usando a ti en este nuevo llamado que tienes? Debemos agradecer a Dios que tenemos una iglesia como IDC aquí en La Molina y en Miraflores, que es una iglesia donde por lo menos tenemos muchas actividades, muchas cosas que hacer en la semana. Y tenemos nuestros famosísimos grupos misionales que ya van a empezar en el mes de marzo, donde nos reunimos, cantamos, comemos y la pasamos bien, ¿no? La pasamos chévere, porque nos gusta, ¿no? Nos gusta. Pero esa situación se está volviendo, ¿qué cosa? Una reunión de hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué has hecho comida hoy día? Y qué rica estuvo tu comida, y qué bacán, y qué chévere. Pero, ¿y tu vecino? ¿Y tu amigo del trabajo? ¿Y el que tiene que escuchar de Cristo? ¿Y al que tienes que invitarle para que asista y sepa que Cristo es y puede ser su Salvador? Cuidado, cuidado con vivir, con que vivamos una vida de religiosidad y no de relación con Dios. Podemos llegar a tener un cristianismo bien nice, bien chévere, como decían en mis tiempos, bien pajita, bien pulenta, bien monstruo, ¿no? Donde nosotros podamos decir, wow, qué chévere, pero no.
Tenemos que romper eso. Tenemos que quebrar eso porque Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Ay, espero que sabes que yo tengo estas cosas, no sé cómo voy a hacer, no tengo el tiempo, tengo que trabajar, tengo que tener dinero, tengo que ver a mis hijos, tengo que cumplir estas y estas ciertas cosas. Pero recuerda lo que Dios le dijo a Abraham, y escúchame con esto. Dios llamó a Abraham, ¿y qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Ve a la tierra que yo te he dicho. ¿A dónde? Y Dios le dice, después te diré, solamente ve. Y Abraham no estaba, no, Señor, no, él fue. Después le dijo, tendrás un hijo. Y Abraham preguntó, ¿pero cómo? Él dijo, después te lo diré, solamente confía. Después le dijo, ¿se acuerdan el mensaje de la vez pasada? Ofrece a tu hijo en el monte. ¿Por qué lo tengo que ofrecer? Y Dios le dijo, solamente sube. Hazlo. Por eso Dios le dice a Abraham que es su amigo, porque obedeció y tenía la confianza de decir, voy a destruir Sodoma y Gomorra y no le voy a decir a mi amigo Abraham, porque eso es una relación con Dios, no una religión. Importante tener una relación con Dios. Tenemos La Molina, tenemos Miraflores. La Molina tiene cerca de 165,000 habitantes. Ayer nació uno más de repente. Y Miraflores tiene 113,000 habitantes. ¿Cuántas personas somos aquí? ¿100 personas? ¿90 personas? ¿De 165,000? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo está el evangelio con ellos? Por eso es importante que obedezcamos al llamado de Dios y no seamos como Jonás, que por el contrario, él quiso obedecer al llamado de Dios, pero por su propio peculio, como él quiso y no como Dios le había dicho. Un nuevo llamado. Segundo, una lucha interna. Para Jonás era un problema estar entre el deber y el amor y la compasión de Dios. Él no se había dado cuenta de que Dios quería manifestar gracia y compasión a esta gente. Él no se había dado cuenta que Dios tenía un plan para los ninivitas, porque Dios, a pesar de que se había dado cuenta que la maldad había llegado a tal punto que quería Dios hacerles ver que están mal y advirtiéndoles que la va a destruir, para Jonás eso no fue importante. Para Jonás lo importante fue, Dios los va a destruir. Era una lucha para él. Y vamos a ver aquí la naturaleza de Jonás y la naturaleza de Jesús. Porque Jesús nos va a mostrar que toda situación de razonamiento no tiene comparación con la gracia de Dios. Mira la actitud de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, capítulo 3, versículo 4, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y me imagino a Jonás diciendo eso por todos lados, a voz de cuello, echándolo y diciéndole, vas a morir, en 40 días Dios va a destruir, vas a morir. Sí, porque así era Jonás. Aunque no lo crean, Jonás era así, sí, vas a morir, Dios ha dicho, porque era muy religioso. Se va a echar abajo la ciudad, así que arrepiéntase. Pero no, la Biblia no dice que Jonás en ningún momento les dijo que se arrepientan. Solamente él dijo, van a morir. Pero mira lo que dijo Jesús a la ciudad de Jerusalén. En Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus aslas, pero no quisiste? Capítulo 19, versículo 41. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Aquí descubrimos la compasión de Jesús comparándolo con la ira que tenía Jonás contra los ninivitas. El gran amor que Jesús tenía por el pueblo contra el odio y la cólera que tenía Jonás contra los ninivitas. Jonás había perdido todo sentido del propósito de Dios. Y el Señor Jesús, que es mayor que Jonás, porque Él dijo en la Biblia, uno mayor que él, que Jonás está aquí, y era Jesús, tuvo compasión, a pesar que sabía que de esa ciudad se iban a levantar los que lo iban a matar, los que lo iban a
crucificar, los que lo iban a negar. Por eso la importancia de entender la vida que debo tener con el Señor. No solamente tener una vida de religión, sino una vida de relación con Dios. Y vemos también que el arrepentimiento que hubo con el pueblo fue una condición para evitar el juicio de Dios. Porque ¿qué dice el versículo, el versículo 10? Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado, porque Dios vio que la misericordia y la gracia es más que la razón. Lo razonable era destruirlos. La misericordia y el perdón y la compasión era justamente que puedan tener una relación con Dios. Ahora la pregunta es, tenemos un llamado, una lucha interna, y ahora nos vemos con el tercer punto que dice una lección de misericordia y de perdón de Dios. ¿Cuán grande es la misericordia de Dios? Es grande, es altísima, no tiene límites. ¿Cuán grande es su misericordia? Y al ver Dios la sinceridad de este pueblo, cuando dice en Jonás capítulo 3 versículo 10 que abandonaron su mal camino y cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado, los perdonó. Pero Jonás no lo entendía, porque otra vez él estaba mostrando quién era. Él tenía una posición. Recuerdo una vez cuando estuve en Ecuador, en Cuenca, y fuimos a una reunión de familias y me dijeron, Luis, vamos a ir allá, vamos a predicar el evangelio, vamos a pasar un tiempo con ellos y te vas a dar cuenta de algo que por favor no quiero que te sorprendas. Yo digo, ¿qué cosa? Acá en Cuenca, en Ecuador, catalogan a la gente por el apellido. Ok, me salvé porque mi apellido es Ballí, ¿no? Descendiente francés de los esclavos, pero bueno, por ahí está. ¿No? Pero dije, ya, ok, no vamos. Entonces cuando fuimos allá, y la verdad, no eran cristianos, no entramos al lugar, y usted, yo soy Alfaro, los Alfaro en Ecuador, olvídate. El alcalde de Cuenca se apellidaba Alfaro, ¿no? Ellos estaban orgullosos. Yo soy Argüello. Oh, ok. Y usted, yo soy Cordero. Oh, esos eran apellidos, ¿no? De la alta, ¿no? Y yo comencé a averiguar, ¿y cuáles son los apellidos de la baja? ¿No? Los Bermeo, ¿no? Hoy no hay ningún Bermeo por acá, ¿no? Pero estamos en Perú, ¿no? Los Bermeo y así. Y hasta que me dijeron, ¿y usted cómo se apellida? Bailey. Ah, Bailey. ¿Y de dónde procede? De Francia. Oh, qué bueno. De Francia. ¿Y qué? ¿Y sus descendientes? No, sí, claro. Sí. Puede usted entrar ahí a Wikipedia, ahí estaba, allí era un pintor del año 1500 y pico, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Pero 1500 al 2000, espérate, ha habido como... Jonás tenía ese problema. Trataba de mostrar más su identificación antes de lo que Dios quería hacer. Jonás había perdido totalmente el sentido de la misericordia de Dios. Cuando Jesús escribe en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, y escuchen bien esto, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios permite que el sol salga para buenos y malos. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, ama a tu prójimo. Ok, eso es fácil. Amo a Martín. Aquí más amo por aquí. A Leo, bueno, estoy empezando a amarlo. Es fácil amar al prójimo. Pero amar al enemigo. ¿Cuántos enemigos tienes en tu vida? Tu papá, tu mamá, un familiar, alguien del trabajo, tu jefe, ¿es tu enemigo? ¿Cuántos enemigos tienes en tu vida que estarías dispuesto a poder amarlo? Y hablo serio, porque lo que Jesús dijo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que maldicen. ¿Cuántas veces has orado por aquel que te ha hecho daño? Eso yo he tenido que aprender. Hace 2 años, el año pasado, sufrí una situación de que Dios me llevó a lo sumo a decirme: Lucho, tienes que orar por los que te han hecho mal. ¡Wow! Señor, bendícelo. Cuesta. Porque no entendemos que más es la gracia que la razón. Mi razonamiento es: Señor, llévatelo, fulmínalo, métele un rayo, desaparécelo. Y en el río más lejos que pueda estar, en el Amazonas, ahí que nadie lo encuentre. Pero eso es algo que no puedo yo decir. Eso es algo que yo no puedo ni siquiera pensar. Porque aún con el pensamiento peco. Debo amar a mi prójimo. Debo amar a mi enemigo. Jesús dijo: ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes le hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Y Jonás no había entendido eso. Jonás no se había dado cuenta que tenía que amar a los ninivitas, a pesar de todo lo que estaban haciendo, a pesar de todos los pasos que estaban tomando. Dice Keller en su libro: recuerda lo que hace a una persona cristiana. No es nuestro amor por Dios, el cual siempre es imperfecto, sino el amor de Dios por nosotros. Nosotros vamos a amar a Dios de una manera imperfecta, porque somos pecadores, porque vamos a buscar siempre lo nuestro. Vamos a querer arrimar las cosas para nosotros, jalar agua para nuestro pozo. Cuando Dios claramente me dice que qué cosa, que tengo que yo amar a Dios sobre todas las cosas, no importando lo demás. Dios se va a encargar, Dios va a actuar, Dios va a hacer las cosas que se alegren. Jonás recibió una segunda oportunidad. Pero ¿cuánto le costó no hacer lo correcto la primera vez? ¿Cuánto le costó a Jonás no haber hecho lo correcto la primera vez? Toda una catástrofe física, emocional, social y espiritual que nos da en el capítulo 1, capítulo 2, donde Jonás, en vez de obedecer a Dios, regresando, yéndose en contra de lo que Dios había dicho, los marineros paganos tuvieron que decirle: ¿quién es tu Dios? Y ahí él hizo una catástrofe espiritual, porque él, en vez de ser el ejemplo para ellos de obediencia, fue el ejemplo de desobediencia. Era un antihéroe. Era una persona que manifestaba lo contrario que Dios, mientras socialmente, emocionalmente. Pero ¿cuántas veces somos como Jonás? ¿Cuántas veces desobedecemos? Porque tenemos más de Jonás que de Cristo. Dios nos da una segunda oportunidad cuando fallamos. ¿Cuánto más debemos dar una segunda oportunidad a las personas que nos fallan? Tenemos que perdonarles. Colosenses dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. A mí me costó perdonar a mi padre. Mi padre ya está en la presencia de Dios. Por su gracia, él fue pastor en 2 iglesias. Pero antes de eso, me costaba perdonarlo, porque mi padre era una persona que venía del trabajo y buscaba cualquier pretexto para pelear con mi mamá y pegarle. Yo me acuerdo una vez que él se levantó, no éramos cristianos obviamente, mi papá se levantó, ya iba a pegarle a mi mamá, y yo me acuerdo que chiquitito de 10 años me paré frente a él y le hice así, ¿no? A ver, si le vas a pegar a mi mamá, pues ven, ¿no? Y mi papá en ese momento se rió, se fue, no, se calmó todo. Y después, cuando pasó el tiempo, mi papá era de este tamaño, pues, ¿no? Y yo le decía: papá, ¿te acuerdas? Ya éramos creyentes. Y ya éramos cristianos. Y le decía: papá, ¿te acuerdas cuando te atrevías a pegarle a mi mamá? Y mi papá: sí, hijito, pero ya soy cristiano. Ah, ya, ok. Perdonar significa olvidar. Perdonar significa como lo que Dios hace con nuestros pecados. Los echa en el fondo del mar y ahí están, y Dios nunca va a pescar a ver qué te puede acusar. Eso es perdonar. ¿Estás perdonando?
¿Has perdonado? Si no has perdonado, es tiempo para perdonar. Y si no quieres perdonar, se encienden las alarmas de, ¿eres cristiano? Porque uno que es cristiano y que tiene una relación con Dios, no una religión, va a entender que perdonar es necesario. Porque Jesús llevó nuestros pecados y aquel que se hizo hombre por nosotros y habitó entre nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados y estuvo dispuesto a perdonarnos. Entonces entendemos claramente ahora la misericordia de Dios. Es más allá de pensar de que Dios me ha salvado, Dios me ha dado vida eterna y me ha dado una seguridad en el cielo que cuando yo muera y esté con Él, voy a reinar con Él y estaré con Él. Es más allá de eso. Significa buscar a aquellos a los que yo digo, no los amo, y decirles te amo. Porque Jonás se olvidó totalmente de esto. ¿Sí? Semana que viene van a ver el capítulo 4. ¿Cuál es la reacción de Jonás en cuanto a lo que pasó con Nínive? Pero ahora en este capítulo Dios nos está diciendo a nosotros que importante es entender que si Dios nos da una segunda oportunidad es porque a pesar de que nosotros desobedecemos, Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad y que nosotros podamos decir, heme aquí Dios, aquí estoy. Dios nos da una segunda oportunidad para nuestro llamado y hacer discípulos. No nos quedemos pegados en las sillas. No vengamos a gastar sillas a la iglesia. Vengamos aquí pensando de que tenemos que ganar a otros para el Señor. Y en esta noche, en esta mañana, si tú no has creído en Cristo, si Cristo todavía no es tu Salvador, es una oportunidad para que seas salvo. Arrepiéntete, cree en Dios, porque recuerda, la gracia de Dios supera toda razón. No importa qué pecado hayas hecho, no interesa cuán malvado hayas sido, porque estoy seguro que los ninivitas fueron más malos que tú y Dios los perdonó y Dios le dio una segunda oportunidad. ¿Qué harás? Como hijo de Dios, ¿perdonarás? ¿Obedecerás a su llamado? ¿Y seguirás hablando de las misericordias de Dios? Y si no eres hijo de Dios, esta es tu oportunidad para decirle a Dios, aquí está mi vida, me arrepiento y quiero ser tu hijo. Oramos. Querido Dios, muchas gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y por Jonás. Que a pesar, Señor, de que podamos pensar que fue un mal ejemplo, un antihéroe, un profeta que obedeció a su manera, podemos aprender tantas cosas de él. Y entender, Señor Dios, que tu gracia es mejor que la razón. Nuestro razonamiento solamente nos lleva a que vivamos como nosotros queremos vivir, mas no como tú quieres. Nuestro razonamiento solamente nos lleva a hacer lo que nosotros queremos, crear nuestros ídolos y seguir adorándolos y no dejándolos a un lado. Padre, no importa lo que seamos, delante de ti en Cristo Jesús recibimos misericordia, porque tu gracia supera la razón. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a seguir sirviéndote y amándote. En Jesús. Amén.